Se viene la domiciliaria. Temor empresario por el efecto Cristina. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Desde el Canil. Tenemos mucha información y por eso tenemos una noticia de último momento. Nos informa Natalia Bacareza. Bueno, en las últimas horas, el ex vicepresidente de la Nación, Amadou Boudou, había pedido al gobierno nacional, a través de la justicia también, que se le devuelva la jubilación de privilegio. Sí. Esto fue rechazado y ahora el gobierno nacional acaba de informar a través de un comunicado, no sé si lo tenemos para mostrarlo, que lo que determina es que van a iniciar una demanda judicial contra el ex vicepresidente para que durante el tiempo que se le asignó la jubilación de privilegio devuelva ese dinero. Estamos hablando de cerca de, ya te digo, aproximadamente, a ver, ¿de cuánto? Son varios años son. Son 236 millones de pesos. Epa, 236 millones de pesos. Como ex vicepresidente de la Nación. Claro, claro, todos los presidentes y vice, cuando cuando dejan el cargo, en realidad pasan a recibir la jubilación de privilegios, se le llama. Exacto, había sido una jubilación de privilegio que obviamente había sido revocada porque era obviamente acusado por delitos de corrupción. Y ahora una nueva embestida del gobierno nacional contra el ex vicepresidente en un contexto, obviamente que con la decisión de la justicia de detener a Cristina Fernández de Kirchner, de afirmar el fallo de la Cámara a través de la Corte Suprema, se refuerza, ¿no? esta posición, ¿no?, que está teniendo el gobierno de empezar a activar determinados casos. Pareciera ser una posición más política, porque no creo que la justicia vaya de manera retroactiva a una medida judicial, ¿no? Lo que se cobró no puede sacárselo porque no es que es producto esa jubilación de un hecho de corrupción. Es un derecho adquirido, ¿no? También. No, pero además lo que dice Ari es fundamental. Esa jubilación, ese dinero no es producto de corrupción. Le corresponde como ex vicepresidente de la Nación. Fue elegido por el pueblo. Fue elegido por el pueblo, exactamente. Pero el periodo donde él fue acusado de corrupción es el periodo donde él gobernaba, o sea, donde él era funcionario. Pedir que devuelva el salario. No tiene sentido. Ahora, lo que me parece que tiene que ver esto es que el gobierno trata de meter mano en una decisión de la Corte Suprema de Justicia que nada tiene que ver con la libertad avanza, sino más bien quizás con el macrismo. Entonces, lo que trata de hacer Milei es meterse en una agenda que ya está instalada. Chicos, Nati y equipo, ¿tiene los fondos, primero y principal, Boudou, para devolver, a ver, por fuera de la discusión, que si debe devolverlo o no, ¿tiene los fondos el ex vicepresidente? A ver, puede ser con la incautación de un bien devolver ese fondo. O sea, si vos tenés un departamento, un bien que pueda convertirse en dinero, de ahí generalmente cuando vos te reclama la justicia la devolución de determinado dinero, se te incauta, salvo, no sé, que sea un bien de familia, por ejemplo. Claro, por eso, pero el punto es, acá tiene que ver con que generalmente los fallos judiciales, como pasó con Cristina Kirchner, que tiene que poner plata por justamente el hecho de corrupción, considera que le confiscan cierta parte del patrimonio, pero es una decisión judicial. Durante esa decisión judicial, por el caso Boudou, no se le reclamó la devolución de su salario por lo que estaba trabajando. Recién ahora. Digamos, ¿no? Es poco probable que esto sería bochornoso que pensar que hay... Creo que también hay un guiño, una señal del gobierno a la justicia. Casualmente, el día de hoy, la justicia le rechaza el pedido que había hecho el ex vicepresidente de cobrar. Él va a la justicia para cobrar, que le restituyan la jubilación de privilegio. La justicia le dice que no. Y ahora el gobierno va más allá, le va a pedir a la justicia no solo que
no le paguen obviamente esa jubilación, sino que devuelva lo que se le pagó. Pero por eso, para mí tiene que ver con una decisión política del gobierno nacional de meterse en una agenda que no es de ellos para tratar de sacar algún rédito político propio y que no sea llevado por otra persona, como quizás, insisto, el macrismo, que tiene más que ver con la denuncia de Cristina que Javier Milei, que no estaba en ese momento en el juego político. Nati, entonces, bueno, linkeando los temas, hay que hablar de la inquietud justamente que tiene la Casa Rosada con respecto a, tras la condena, a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasa allí en Casa Rosada? Bueno, se generó un clima totalmente de incertidumbre porque no estaban los planes reales del gobierno nacional, no estaban los planes. Pensaron que esta sentencia se iba a dilatar mucho más, incluso que iba a llegar después de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, después de las elecciones de octubre, por lo cual el gobierno ya tenía un frente que era obviamente Cristina Fernández de Kirchner desde el momento que anuncia que va a ser candidata. De hecho, hoy se hablaba mucho, o los sectores, digamos, que festejaban el fallo de la Corte, hablaban, bueno, Cristina ya sabía que iba a ser ratificada su condena, por eso es que adelanta la fecha de la comunicación de su candidatura, cuando en realidad vencía el 19 de julio esa fecha. Faltaba un poco más. El gobierno tampoco estaba al tanto de esto, por lo cual va a tener que reconfigurar su estrategia. Están esperando que vuelva Javier Milei de su gira internacional. En este momento está en Israel, después viaja a España, llega el domingo a la Argentina y sobre todo a la espera de lo que pueda llegar a reordenar Karina Milei, ¿no? Que es la estratega oficial del gobierno. Nati. Sí. Y con respecto a los candidatos que se hablan, también abro el debate a la mesa, digo, pensaron que con cualquier candidato le ganaban a Cristina. ¿Siguen pensando lo mismo, que con cualquier candidato, ya sea quien sea que se presente en la lista del peronismo, le gana el oficialismo? A ver, hay dos miradas. Por un lado dicen, bueno, a ver, ¿qué va a pasar con el peronismo? ¿Va a haber un resurgimiento del peronismo? ¿Va a haber, digamos, un crecimiento de este partido político que hoy es el principal rival del gobierno nacional? ¿O va a haber una crisis interna en el peronismo para pelearse por el liderazgo? Están mirando eso, van a esperar hasta el último momento para definir las listas. Esto van a esperar a ver qué hace el resto para ver qué hacen ellos. Sobre todo esto. Mismo Nati, ayer el jefe de gabinete Guillermo Franco un poco haciéndose de la voz del gobierno, considerando que las principales figuras del Partido Libertario están en el exterior, manifestó un poco este shock que también llega al gobierno, y dijeron incluso que hasta cierto punto no les convenía porque tenían, digamos, esta intención de que un joven libertario le ganara a Cristina en la tercera sección electoral. Como una especie de capitalización política también de un momento de la historia muy distinto en el cual el kirchnerismo o el cristianismo está en retirada. Entonces todavía es cierto que están esperando a que regrese la cúpula porque hay bastante desconcierto al respecto. Nati, y también te quiero preguntar sobre la figura de Sergio Massa, porque se lo vio muy activo en estos días, y cómo se lleva con Kicillof. A ver, ya sabemos cómo se lleva con Cristina y con Máximo, es una relación cercana la que tiene, pero ¿cómo se lleva con el gobernador de Buenos Aires? Lo voy a dejar para más adelante, porque vamos a hablar de eso, del PJ, de Massa, de Cristina, de cómo se reordena ¿Un adelanto? el peronismo. No se cruzaron ayer, ¿no? En la casa, en estos días, en realidad, porque cuando uno llegó, el otro ya se había ido, entiendo, ¿no? Sí, no se cruzaron. Nati, una cosita. Sí, decime. Hablando de jóvenes libertarios que iban a competir con Cristina Kirchner, el que se bajó por Twitter en estas horas es el Gordo Dan, que no es un tipo que estime mucho, pero estuvo muy bien porque tuiteó que se bajaba por cuestiones estrictamente personales, el mismo día en que salía la condena contra Cristina Kirchner. ¿No les dio la impresión de que, Perdón, me parece que hubiera quedado todavía peor Dan perdiendo en la tercera sección electoral con un candidato que no era Cristina Fernández de Kirchner. Totalmente. Me parece que esa es la razón personal por la que decidió bajarse. En un contexto en donde además en los municipios están jugando fuerte los intendentes, ¿no? Jorge Ferraresi anunciando su candidatura a concejal, también te muestra que el peronismo iba a poner absolutamente todo para, así como los libertarios querían con el Gordo Dan una figura joven
jubilar a una figura grande, acá sería al revés, ¿no? Que te arrasen a tu candidato para el futuro, hubiera sido por eso, fuerte, ¿no? Sí, sí. Incluso sí. los intendentes que no son K, que están enojados con Cristina, pero son peronistas, incluso ellos empezaron a solidarizar con Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Gray, por ejemplo, que no se lleva para nada bien. Para nada. Para nada bien de Esteban Echeverría. ¿No les dio la impresión de que el tuit de Milei de ayer, cuando sale la condena de Cristina, fue light? Lo que pasa es que mismo Cristina tampoco le pega a Milei cuando habla. Ella se dirige directamente al presidente que estuvo cuando se inicia la causa validad. Bueno, ayer le dijo Monigote en un contexto también, ¿no? bastante polémico. Sí, para mí no le pegó a Milei, igual- porque de hecho el gobierno de Milei, digamos que no les convenía y hay una Y no sensación tuvo nada un que poco ver de... Milei con la causa. Claro, No, el no, tema, totalmente. Es Macri. ¿saben a qué me hace acordar esto? A ficha limpia. ¿Se acuerdan Claro. cuando pasó lo de los penatos, a quién le convenía, si salía ficha limpia, no salía? Digo, en Al este PRO. contexto, claro, ayer el único empresario, en un rato vamos a hablar de los empresarios, el único empresario que salió a decir algo fue el gracias de Marco Galperín a Javier Iguacel, que fue Sí. quien... A Macri. Exactamente, que fue quien Iguacel, que inició fue quien inicia la la causa causa vialidad. bajo el paraguas de Macri. Esto es algo que claramente lo reposiciona a Macri en un escenario Exacto. político. Bueno, y por eso también habló el jefe de gabinete, ¿no? Guillermo Francos, esta mañana, ¿no? Públicamente en una radio, tratando de descartar, ¿no? Esto que en algún momento se habló de ficha limpia, de este acuerdo de impunidad que había con Cristina Fernández de Kirchner. Lo escuchamos. Esto quiero decir también, porque no a nosotros se nos ha acusado alguna vez de tener un pacto de impunidad, ¿no? Con Cristina. El kirchnerismo. Sí. Bueno, está demostrado que no teníamos ninguno, pero además, Eduardo también se lo comentaba ayer, nosotros no designamos ni un juez de paz en la Argentina, ¿no? Pretendimos poner 2 jueces de la Corte Suprema a consideración y fueron rechazados. Se los de bocharon. manera, Sí. que claramente en este proceso no tuvimos nada más que ver, solamente como todos los argentinos pedir que se haga justicia en una causa que ya llevaba demasiado tiempo, ¿no? Ujú. El gabinete no había pacto de impunidad entonces. No, esto fue lo que más o menos replicaron algunos funcionarios que todavía están esperando las directivas, ¿no? Del presidente de la Nación, que recién vuelve el domingo. Dijeron, bueno, vieron que al final no había pacto, varios ministros salieron a hablar esto, o sea, no había nada con Cristina, Se acá complica, decidió la ¿no? justicia, Se ¿no? complica de cuando hecho- se va de viaje 10 días y no sabes qué responder y los ayer- ministros están ahí Claro. esperando a que vuelvas. Claro. Es difícil. Es raro. Guillermo Franco definió el día de junio como un día triste. Eso fue la bajada de línea, al menos que dio desde la cena en el CARI, que fueron las primeras declaraciones que dio, y se mantiene un poco esa línea. Un poquito como Mauricio Macri, pero no sé si estará tan triste. Claro. Bueno, el que la pasó mal, chicos, ya empieza a haber reacciones. No solo vemos reacciones en la calle, con manifestaciones populares. Esta tarde se expresaron los jubilados, fueron del Congreso a la Plaza de Mayo, las manifestaciones en la Puerta de Cristina, las movilizaciones en desde algunos municipios. Y también hubo algunos escraches, ¿no? Porque ha sucedido que hay sectores podríamos decir, del peronismo o de la oposición que, por ejemplo, han escrachado o han vandalizado, por ejemplo, una oficina de la Libertad Avanza en Quilmes, y el que la pasó mal fue el diputado José Luis Esper, que suena como el candidato en la provincia de Buenos Aires. Esto le pasaba en la Universidad de la UCA cuando habló de Cristina. A ver. En mi vida, ¿no? En el 2012, hacía meses que estaba y le digo, ¿cómo no va a estar amargada si soy la hija de una gran puta? Hija de una gran puta, entonces... ¿No gustó eso? Ah, bueno, eso fue lo que escribí. Eso fue lo que escribí. No digo que... ¡Gorila! No sabía que estaba politizado. A José Luis Esper, después de agredir, ¿no? Insultar a la hija de y a Cristina, la Florencia. presidenta, porque bueno, el insulto involucra a las dos, podríamos decir, Ajá. y una situación desagradable que terminó siendo insultado el diputado y tuvo que dejar el salón, el auditorio de la UCA. Dijo Espert, no sabía que estaba politizado el ambiente. Pero Increíble, acaba de ¿no? insultar. Acaba de Es insultar. buenísimo, vos a una insultás a alguien expresidenta. y te quejás porque te responda. Bueno, Politiza, chicos. ¿no?
Está todo politizado. Aparte, yo soy egresada de la UCA y estuve cuando a Cavallo le tiraron los huevos, así que aparentemente es algo que pasa. Está muy politizada. Claro, la UCA está bueno para recordar eso. Por Dios. Franco Littner, bueno, hablemos ahora bueno, seguimos hablando, obviamente, del caso del mes y del año, podría decirse, la condena a Cristina Fernández. Mirá qué picante que sos con los títulos. Los exclusivos refugios de Cristina Fernández. ¿De qué se trata? Bueno, vos sabés que se viene la prisión domiciliaria, tiene 72 años, la expresidenta... ¿Confirmado domiciliaria o todavía falta definir? La pidió, está confirmado que la pidió, hay una opción más firme y después hay otras opciones, porque tiene, digamos las cosas como son, tiene muchas opciones y todas exclusivas, todas muy bonitas, todas muy lindas, todas muy caras. Vamos a hablar hoy de las propiedades que tiene Cristina y en las que podría pasar los próximos 6 años en prisión domiciliaria. Claro. Puede ser desde Recoleta hasta El Calafate, hasta Puerto Madero, hasta Río Gallegos, y después tenés también una quinta muy linda en Zárate, y tenés una opción más nacional y popular, más Nacan Pop, que es la de Constitución, y que es la que está en estas horas, la que fue ayer después del acto en la sede del PJ, se fue al departamento en Constitución. La defensa pidió esa, de hecho. Sí, pidió esa. Están ahí viendo, porque Calafate ella dice que es su lugar en el mundo, pero en principio sería Constitución, que es la más nacional y popular. Ahora, ¿sabes qué? ¿No? Es nacional y popular la zona. Lo que no está en Nacan Pop es el departamento en sí mismo, que es un semipiso, con con pisos de pinotea, mármol, techos altos de 4 metros, una puerta de hierro abajo, muy simbólico, la puerta de hierro, para que vaya la militancia a puerta de hierro, como pasó con Juan Domingo. ¿Y sabés a quién se la compró? ¿A quién? Al exsecretario de Cultura, Jorge Cosia, año 2015. Vivió Florencia Kirchner ahí y ahora la que está es... ¿La propiedad es de Cristina o es de Florencia? Perdón, Fran, entiendo que vive la hija ahí en otro piso. Exactamente, son 2 pisos. Son dos pisos. Está más cerca de Barracas que de San Telmo, la zona de San Constitución. Telmo, Constitución, de lo que nosotros conocemos como habitualmente el barrio de Constitución, bien de cosas, está en una partecita un poco más coqueta. Tenemos un video de ella. Perdón, consulta, ¿es propiedad de Cristina o de Florencia el departamento en calle San José? El de Cristina es de Cristina, de Florencia, ahí viste que hay una sucesión donde ella heredó muchas de los bienes que tiene, los bienes que tiene hoy son pocos, también. Pero bueno, es de la familia. En todo caso es de la familia. Hay un video de ella ahí ayer, que podemos ver unos segunditos. A ver, dale. En su refugio Nacan Pop. Un lindo departamento, ya te digo, con pisos de mármol, pinotea, techos altísimos de 4 metros, muy elegante, señorial. Después está la opción ya un poco menos Nacan Pop. Obviamente ella ayer fue a Constitución, porque si a vos te condena por un acto de corrupción, no está bueno citar a la militancia, por ejemplo, en Recoleta o en tu hotel del Calafate. No está bueno. Queda lejos aparte. Lo de queda más lejos. Claro. Lo de Constitución es, digamos, lo más políticamente correcto. Pero está el viejo departamento, el histórico departamento de Recoleta, que son 260 metros cuadrados. Uruguay, ¿no? Uruguay y Juncal, claro. Exactamente. ¿Dónde se mudó? Del cual se fue después de aquel atentado de años atrás. Además tenía una vecina ahí, Ximena de Tesanos Pintos, que tenía alguna relación con los abogados de los Copitos. Entonces se ve que no le cayó, agradable no le cayó muy esa bien. Vecina. Claro, no le cayó muy bien. Que le ponía banderas, además, la vecina, y se fue. Tiene 260 metros cuadrados. En el expediente de los cuadernos de Centeno figuran 72 visitas por lo menos de Centeno ahí. 72. Y 60 millones por lo menos 60 millones de dólares entregados según las declaraciones
judiciales. Sí. Ahora tenemos más opciones. ¿tenés más? Tenemos muchas. A ver, tenemos, dale. tenemos muchas. ¿Pero cuántas opciones, chicos? Todas las que te nombré. Una cosa más de lo de Recoleta. Ajá. ¿Sabés quién le alquiló en una época el piso este? ¿Quién? Lázaro Báez, siempre son lo mismo, inquilinos. ¿Sabés quién compró pisos en el mismo edificio? ¿Quién? Justamente externísimo. A ver. Un pariente de Fabián de Sousa, que es el socio de Cristóbal López. Otra vez siempre Cristóbal y Lázaro Báez en las propiedades ahí dando vueltas de Cristina Kirchner. Vamos al sur, vamos al Calafate. Bien, me gusta, lindo lugar. Bien. Ahí tiene un hotel, una casa que queda al lado del hotel. La casa tiene 485 metros cubiertos, tiene 3 plantas y tiene, como revelamos en la revista Noticias hace años, una bóveda que construyó alguien que habló con la revista Noticias. La famosa bóveda. Sí, claro. ¿Sabés quién nos acercó? Ahí podemos ver. Testigo en el Calafate, yo construí la bóveda de Cristina. ¿Sabés quién nos acercó este testigo? ¿Quién? El vicegobernador, el ex vicegobernador de Néstor Kirchner, Chiquito Eduardo Arnold. Mirá. Eduardo Chiquito Arnold, le dicen Muy chiquito cercano. porque mide 1,90. Es el humor santacruceño. Sí, típico. Bueno, ahí ya sabemos que tiene una bóveda, así que no estaría mal tampoco como opción. ¿Está comprobado lo de la bóveda? Perdón, ¿está comprobado lo de la bóveda? Salió un informe de la Nata años después de esta revelación de noticias, Sí. donde habló el arquitecto que hizo la bóveda. Así que, qué sé yo, habló este testigo, habló el arquitecto, todos hablando de una... fuerte, decís vos? Es una bóveda para, no sé si vinos o otro tipo de cosas. Puede ser Claro. billetes, puede ser lingotes, no sé. ¿Lingotes? Ellos dicen que es para vinos, para, no sé, recuerdos. No lo tengo tan... Pero Televino ¿tiene se guarda en algún bóveda. tipo de vinculación con alguna de las causas que involucran a la expresidenta o simplemente porque, claro, ¿qué pasa? No digo que lo sea, pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la justicia Te diría respecto con a este todas las- hallazgo? Con todas las causas, con la asociación ilícita, con la de Lázaro Báez. La bóveda esta casa fue allanada por la justicia, chicos. Todas sus propiedades fueron allanadas por la justicia. Pero Ahora, aún Franco, todavía no se expidió la justicia eh, sobre eso, sí. Porque causa vialidad No, entiendo que no todavía, debe tener claro, que ver. todavía Bueno, no. tiene Ahora, una condena firme. y está Franco, presa. consulta. Vos me hablaste Mirá que fuera- tenemos más propiedades. No, por eso, pero que te quería preguntar Sí. por algo de que me dijiste fuera del aire. ¿Hay una chacra de Máximo también? Sí, esa te la dejo para el final. Déjame que vaya por orden. Esa es la que No te quiero adelantes saber. Te la a los dejo hechos, para por el favor. caramelito del final. Oh, mirá. Bueno, ahí en el hotel ya vimos, la justicia comprobó que Cristóbal López y Lázaro Báez también alquilaban, tenían que ver con el incremento gustaba mucho patrimonial el que le sur. generaba el hotel. Después tenemos la casa en Río Gallegos, sobre la calle Mascarelo, 360 metros cuadrados, un valor de mercado de $570.000, que la habita desde el año 2010, pero, oh casualidad, la operación recién se blanqueó en el año 2012, así que 2 años estuvo no sé, prestado, para decirlo de una manera sí, elegante. Tenemos cosas en Puerto Madero también, compró ¿también? oficinas en Puerto Madero, que ¿sabés quién se las alquilaba? ¿Quién? Cristóbal López, pero una suerte, Cristóbal López le alquila todas sus propiedades, si no es Lázaro, es Cristóbal, y cuando inhiben los bienes de Cristóbal y de Lázaro, y no le pueden alquilar, no se las alquila a nadie esas oficinas. Mirá. Y Che, vamos el con la conurbano, chacrita ¿no? que vos A ver. me pediste, la chacrita de... La chacrita de porque Máximo. en la revista Noticias, Claro. año 2012, bautizamos como la chacrita ¿Esa es la chacrita? de Máximo Kirchner. ¿Esa es la chacrita? ¿La que vos decís chacrita? Chacrita, irónicamente le dijimos, obviamente, queda en Puerto Panal, en Zárate, Brazo Largo, y está a nombre, ¿sabés de quién? ¿De quién? Cuando publicamos esto, primero la Cámpora salió con un comunicado desmintiendo con los tapones A de ver. punta. Tuvimos que publicar los papeles de que estaba a nombre del socio de Máximo en la inmobiliaria de él, que es el Bochi San Felice, figura a nombre de él esta propiedad. ¿Y sabés quién apareció mágicamente después de esta revelación diciendo, ¿sabés que la compré yo? Ahora esta chacra no es más de Máximo. ¿Sabés ¿Quién? quién apareció? A ver. Fabián de Sousa, Pero, el ¿otra socio vez? de Cristóbal López. Están en todas estos muchachos. Son como los encubridores inmobiliarios, puedo decirlo de alguna manera. Tremendo. Sí. Y después, Tiene bueno, varios sabemos que ranchitos. tiene una veintena de propiedades que las adquirieron en los años de plomo de la dictadura. Ya hablamos acá de cómo los adquirieron. Eran abogados de cobranza, Néstor y Cristina. Cuando un banco les remataba las propiedades a los dueños y no podían seguir pagando las cuotas, aparecían ellos y te decían,
yo te la puedo comprar por tanto, y no te la rematan, y te la compro por menos de lo que vale. Y así hicieron 20 propiedades en los años en que la militancia peronista estaba o exiliada, o huyendo, o corriendo y zafando de los Ahora, militares. consulta, la justicia quiere embargar 20 inmuebles de Cristina para recuperar, ustedes desmientan, para recuperar 85.000 millones de pesos, digamos, todos o muchos de estos inmuebles francos van a ser subastados por el Estado en todo caso. Veremos qué pasa con los tiempos judiciales. Yo creo que con la condena de Cristina y lo que pueda pasar en la calle en estos primeros días, eso va también un poco a presionar a la justicia y a darle una pauta de hasta dónde puede seguir tirando de la piola, ¿no? Por último, Franco, ¿cómo se dice propiedades en alemán? A ver si la puedo decir. Es muy difícil, ¿eh? A ver. Grundstücke. ¿Qué? Grundstücke. 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 Con diéresis en la U. Grundstücke. Bien, estoy practicando de a poquito. Parecido. Ariel Maciel, seguimos hablando de Cristina Fernández porque hay un temor empresario por el efecto Cristina. Ya sabés que lo que están diciendo los empresarios por este momento, no lo dicen públicamente. Una sola entidad salió hace un ratito nada más. A hablar. Ajá. Y prácticamente confirma todo esto que venimos contando y tiene que ver con qué pasa con las calles, ¿no? Si es que estos reclamos, malestar de la militancia peronista, ahora unificada, lo decía Zeta, lo decía Nati, recién sobre los apoyos que tuvo Cristina Kirchner, que cerraron las grietas que tiene el peronismo en la actualidad, si se van a, digamos, si son circunstanciales o se van a extender más días de lo que se esperan. A ver, un empresario muy importante me dijo ayer, si en 2 días esto se termina, Cristina no existe más. Prácticamente la sacaron del juego político. Se termina la no tiene la ebullición. Claro, clamor popular. Si no hay más cortes, si no hay más movilización. Bueno, está programado para mañana y después ya no, viernes ya no. Por eso lo que dicen es, hay que ver si lo espontáneo, porque claramente el gran temor pasó lo que estaba pasando ayer, cortes en los distintos lugares. Todos los accesos. Exactamente, después tenías una movilización multitudinaria ahí que estábamos viendo en la casa de Cristina Kirchner en Constitución. Ari, consulta, si el martes o miércoles, se entrega a Cristina a Comodoro Pi, va a Comodoro Pi, la acompaña una multitud, ¿ahí cómo vería el empresariado argentino esa movilización, esa demostración de fuerza de parte de Cristina? Bueno, básicamente lo que ven es que si esta movilización, lo dijo la Cámara Argentina de Comercio, si los reclamos, el malestar, se muestran a través de hechos o actos dentro de las protestas controladas, está bien. Institucionales, pero, exacto. Fue el término que usó la CAC. Habla del republicanismo, habla de que la Argentina la justicia tiene distintas instancias de revisión. Eso. En ese contexto todo tiene que ser mucha preocupación. ¿Por qué? Por esto que hablábamos hace un rato, lo que contaba Nati también, y que pudimos ver también en Artear, en estos reclamos que terminan vandalizando algunos lugares, y lo que tienen miedo es que en definitiva la militancia termine siendo ojo de tormenta a las empresas, ¿sí? Tanto los sindicatos desde adentro, o sea, parálisis, como pasó con el Mata, ¿no? Una parálisis de actividad de hecho, que no tenga que hacer una convocatoria gremial, porque la CGT nunca dio señales de eso, sino también si es que puede llegar a haber algunos reclamos de afuera hacia adentro, ¿no? Que empiezan a vandalizar entidades, fábricas, comercios y demás, y que haya un descontrol social. Eso le temen fuertemente en la acción directa a los empresarios, pero no es lo único a lo que le temen. La otra parte donde le temen fuertemente es si en realidad el peronismo resurge. ¿Por qué?
le preguntaba, pero si Cristina es condenada, no puede ser candidata, se le terminan los problemas a los miedos, ¿no? Este miedo Al de fantasma no llegan. Cristina. ¿Viste cuando, claro, no invierto por si vuelve Cristina? Claro. No hago esto por si vuelve Ya Cristina. ese Ahora, argumento no existe más. Cristina no vuelve más, dice, no, bueno, el gen del kirchnerismo es el problema. El gen ahora. Claro, el ¿Cómo problema. metés preso al El gente? ADN. Claro, ¿cómo metés? Digo, porque Pero en aparte, realidad lo que ven ahora es. biologista el argumento. Sí, o sea, hay muy pésimos antecedentes en la historia que usan No, ese por argumento. No, bueno, Polémico. básicamente lo que dicen es, ¿quién la reemplaza? Axel Kicillof es Cristina. Dice, si fue Axel Kicillof es Cristina. Claro. El a ver, movimiento sí. de Derecho al Futuro no estaría de acuerdo, pero entiendo por qué los empresarios lo No, plantean de esa manera. básicamente lo que económico, dicen sí. es, En desde lo económico, económico sí. fue su ministro de Economía en los últimos años de su segundo mandato. Él también expresa ideológicamente muchas miradas más cercanas al kirchnerismo que al peronismo clásico. ¿De Cristina o son ministros de Axel ahora? Bueno, Es parte obviamente, del com- acuerdo comparten, de Unión por la Patria. su gabinete está integrado por parte del camporismo. ¿Cuál es el temor? El temor es ese, es que siga, que la alternancia del gobierno Sea Kicillof. sea Kicillof Pero representante que toque qué área. las partes económicas. ¿Qué o sea, parte? Claro, porque bueno, digo, Lo que ¿qué es le lo que gusta teme? la ver, política ya ¿Qué uno económica. temen, por chicos. ejemplo? ¿El blanqueo? ¿Que se caiga el blanqueo? ¿Que No, cambie le- la política le económica gusta la política drásticamente? económica de De a uno, Milei, de a uno. le gusta la política económica de Milei, no quieren volver a una política económica donde los trabajadores ganaban el 50% de la ganancia, Exactamente, tenían por ejemplo. Ah, el bueno, 50% por de la eso, ahí está más ganancia. claro. Bueno, no, sí, está bien, pero No, eso, pero es lo que estaba planteando Ari. pero Claro, eso, claro. Eso lo deja claro, el empresario lo deja claro en todo momento, el respaldo al ajuste, a la estabilidad macroeconómica, a los salarios en dólares altos, más allá de que no te alcance la plata, ese tipo de orden. Está, digamos, la reforma laboral, la reforma impositiva. Digo, el modelo económico está respaldado por el grupo, el grupo más concentrado de empresas de la Argentina. Eso no, digo, no hay dudas. Y eso es lo que teme que vaya a cambiar. Es lo mismo que le dice el Fondo Monetario Internacional. Consigan respaldo político para que no vuelvan más. Ari, Digo, básicamente es eso. Te hago una consulta, pero ¿qué clase de peronismo quiere el empresariado? Digo, No quiere porque peronismo. o no Sí, quiere no, peronismo, no. esa es la No, otra no, pregunta. bueno, si el Masismo. peronismo es el menemista, Bienvenido le da la sea. mano. A ver, ayer Osvaldo Jaldo, vicepresidente del PJ de Tucumán, repudió, no, en realidad se solidarizó con Cristina Kirchner, pero en ningún momento repudió la condena, ni dijo hay que apoyar a tal. Lo que Bueno, está hablando Jaldo. es de un nuevo, bueno, pero es parte del peronismo. Sí, sí, obvio. Sí, Es digo, muy o los amplio. cordobeses que no son tan, Claro. que no son tan libertarios, digo, Jaldo es un peronista libertario de la Con hora peluca, 1, con peluca. digo, pero Cieli. los cordobeses, el peronismo cordobés es un peronismo que digamos, que no coincide con la mirada económica que tiene el kirchnerismo, Ujú, total. que en ese caso ahí es más cercano a lo que piensa Axel Kicillof. Digo, hay como alternativas en ese contexto, y reitero, si le preguntás y te dicen, bueno, el peronismo menemista nos viene bárbaro, digo, ¿no? Más allá de que Claro. para muchos peronistas el menemismo no fue. Te digo una cosa, Ari, incluso en las elecciones del 2023 el establishment estaba hasta más cerca de Sergio Massa, que es ese peronismo de buenos modales, cercano al establishment, de mercado abierto, que de Milei, del que no sabían bien qué iba a Hasta- traer, ¿no? Convengamos Hasta el que titular del grupo Urnequian mismo había hablado mal de Milei en plena sí, campaña. pero lo financiaba como muchos, Sí. en muchos de los casos. Pero digo, más allá de eso, y como para tener un panorama bien concreto de esto, de Sergio Massa esperaban que hiciera un ajuste como el que está haciendo, no tanto, pero que se diferenciara de la economía clásica que lleva el kirchnerismo, e independientemente de que, bueno, perdió por sus condiciones económicas también, ¿no? Por la que estaba en el país en ese momento. Pero lo cierto es que sí hay temor de parte del empresariado a que siga el kirchnerismo más fuerte ahora, incluso con Cristina presa. Bueno, el efecto Cristina también tiene su repercusión en el ámbito empresarial. Ahora estamos en comunicación con Carlos De Angeli, él es analista político. Carlos, buenas tardes, bienvenido a Desde el Canil. Lo primero que quiero preguntarte con respecto a, bueno, tras la condena a Cristina Fernández, ¿cómo queda el peronismo a nivel provincial y nacional? Porque ¿se da para vos o se va a dar una unidad dentro del PJ o no? Mira, te voy a contar una anécdota personal
que me pasó hace 2 días. A ver. Me llama de un canal francés que transmiten en castellano. Sí. Hace 2 días. Me preguntan, Carlos, ¿nos podés explicar qué es la tercera? ¿Qué es la tercera? ¿Cómo te explico? Claro, porque Cristina va a la tercera. ¿Qué es la tercera? ¿Cómo explicarle, no? A un francés. ¿Qué significa Sección la electoral. tercera, no? Un número. ¿Y cómo de la la explicaste ruleta, vos, no estoy Carlos? explicando, ¿viste? Era la discusión que teníamos hasta ayer a la mañana. Hoy estamos discutiendo otra cosa completamente diferente, ¿no? Parecía que ayer a la mañana Cristina era una candidata a un lugar que no sabemos muy bien qué es, que había mucha gente y donde iba a estar un respaldo, ¿no? Y presumíamos que iba a perder en todo el resto, ¿no? Esta idea que son 8 secciones electorales, La Plata es la octava, iba a perder en todos lados y la tercera iba a ganar. ¿Qué iba a hacer ese día después, no? ¿Qué iba a surgir? Y hoy Cristina, con la peor de las suertes, ¿no?, que uno pueda tener en términos personales, pero también políticos, está, va vía la cárcel y inhabilitada para ejercer cargos públicos, y cambiamos la discusión completamente. ¿Cuál es el nuevo rol, no? Y yo ahí tengo 2 hipótesis que si quieres se las cuento. Sí. Pero a ver, dale. ¿Cómo cambiamos en un día el humor completamente a través de esta noticia? Que de alguna forma, bueno, uno venía intuyéndola, que iba a pasar. Viendo. Sí, Carlos, uno intuía que iba a pasar esto, que finalmente pasó. Claro, sí, pero uno veía a ver, durante por lo menos la segunda mitad del gobierno de Alberto, la Corte Suprema estuvo bajo la intención del juicio político por parte del bloque peronista, ¿no?, del bloque de diputados. Se estaban haciendo, estaba funcionando la Comisión de Juicio Político. Digo, había muchos, pero aquella, después, bueno, cuando fue Mena ministro de Justicia, allá al final del gobierno de Alberto, aquella foto con los miembros de la Corte, solo todavía estaba Maqueda, muy tensa, ya se podía ver toda la cuestión, cómo iba a decidir la Corte. La duda era si había unanimidad, cómo iban a ser los tiempos. Carlos, te quiere preguntar Natalia Bacareza. Sí. A ver, no, te quería llevar un poco al futuro, ¿no? Porque ahora tenemos que pensar en el futuro, qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con el peronismo? ¿Va a haber unidad? ¿Se van a matar? ¿Esto va a generar una grieta más profunda en la sociedad? Sí, el peronismo iba hacia la vía de la desaparición, ¿no? Vos fijate, hubo elecciones el domingo pasado en Misiones, hubo un montón de listas, no hubo una sola lista peronista, ni que se asumiera, ni cercana, ni... No. Yo pregunté, porque tampoco tengo el quién es quién, no, bueno, metimos 2 en esta, metimos 1 en la otra. En la ciudad de Buenos Aires, bueno, no le fue tan... Sí. No le fue tan mal con Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Claro, pero no ganó. Vos fijate que yo incluso fui a votar y vi me confundí, no voté. ¿Cuál es la...? ¿Te confundiste, Carlos? ¿No? ¿A quién votaste, Eliminaron Carlos? todos los contenidos vinculados al... Como que el peronismo pasó a ser yeta, ¿no? Y hoy escuchaba a Veterinec. Veterinec fue un senador peronista hasta hace unos años, ¿no? No, es un partido provincial. Pregunto, una hipótesis. ¿Cristina puede ser, ahora que va a estar en todos lados y en ninguno, o en una cárcel o en un lugar recluida, puede ser esa prenda de unidad de ese rompecabezas de todas las provincias, de los cordobeses, los santafesinos? ¿La ves así, Carlos? ¿La ves así? Si hasta ahora en Libertad no pudo hacerlo, ¿la ves ahora que va a estar presa, la ves como prenda de unidad? Bueno, entonces me llevas a la otra hipótesis. A ver. Flanqueada de Máximo y de Alicia. Los 2 apellidos Kirchner, ¿no? Sí, imaginemos la otra hipótesis. Los 2 apellidos. La reemplaza en la tercera, Máximo. Fuerte. Claro, Máximo, sí, ¿en la hay un tercera? rumor, sí, que puede que Máximo
¿Y Alicia la delegada qué haría? Madre. ¿Cómo, perdón? Alicia, ¿en qué lugar la pones? Bueno, es Kirchner, la hermana de Néstor. Era para mí una foto del legado familiar, ¿no? Uno podría decir, bueno, en estas situaciones, la familia, uno se reclusa a la familia. Era un acto político en la calle con todos los militantes, la gente que se acercó, mucha gente espontánea que averiguó dónde era. Digo, planteé dos hipótesis casi extremas, ¿no? Porque está claro que toda esta discusión de este año de Axel Kicillof fue muy mal, fue por un muy mal camino, ¿no? Cristina no aceptó en ningún momento que Axel Kicillof tuviera cierta autonomía para liderar el conjunto. O sea, Carlos, ¿recrudece la pelea Máximo-Axel? ¿Estás diciendo eso? ¿O puede haber una unidad entre estos personajes? Es una hipótesis bastante fuerte esa. Ahora, a mí me gustaría pensar la primera, ¿no? Reunir incluso sectores que no están en el peronismo, que están cercanos, han sido cercanos históricamente a los movimientos nacionales y populares, algo que tenga voluntad de poder. Y después, bueno, sí se discutirá también un programa, un proyecto. No tiene programa, no tiene programa de peronismo, no sabemos cuál es el programa. Cristina intentó, yo los escuchaba recién, ustedes quizás desean un programa más de izquierda, más... Cristina no fue diciendo esto, fue diciendo, bueno, tenemos que pasar las leyes sociales, ¿qué hacemos con eso? No hay dólares, ¿dónde conseguimos dólares? Tenemos que repensar algunas cuestiones. Fue tirando puntas que me parece que no las levantó nadie, ¿no? Es un bastón de mariscal que quedó en el suelo. Carlos. Alguien lo va a levantar, sí. Me parece, en algún momento. Seguramente el peronismo no se va a quedar sin líder, sin liderazgo ni por casualidad en los próximos meses. Carlos, te agradecemos muchísimo los minutos desde el Canil. ¿No? Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Así pasaba Carlos De Angeli, analista político de aquí de la Casa de Perfil. Chicos, nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más desde el Canil. ¿Lista para conocer a mis papás mañana? No dejes que la fiebre y otros síntomas de la gripe arruinen tu noche. Por eso podés contar con Vic Vitapirena Forte, el poder de Vic en un té que alivia sus principales síntomas. ¡Claro! ¡Súper lista! Despertá listo con Vic Vitapirena Forte. Alivio 5 en 1 de los síntomas de la gripe. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro. Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo.
Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Segundo bloque de Desde el Canil, empezamos con todo, ahora con Cecilia Degli Innocenti, porque nos va a hablar de la repercusión internacional, de la reacción internacional por el fallo contra Cristina Kirchner. Sí, cuando se conoció la noticia el 10 de junio por la tarde, se imperó un shock no solo a nivel local, sino internacional y particularmente en la región de América Latina y el Caribe, donde no sería el primer caso en el que se denuncia una presunta persecución política contra un dirigente político, ¿no? Pasó en Ecuador con Rafael Correa, pasó también con Lula da Silva en Brasil, y un poco desde el Grupo de Puebla, que es un foro, digamos, conformado por referentes progresistas, digamos, de la región y expresidentes, Ernesto Zapper, el colombiano, después Dilma Rousseff de Brasil. Enrique Sominami de Chile. Alberto Fernández. Alberto Fernández. Zapatero también, digo, hay un montón de referentes que ya venían hablando de la proscripción política por cuestiones de timing, ¿no? De cuando la Corte Suprema de Justicia decide no cajonear esta causa, poco después de que Cristina dijera que iba a participar de la contienda electoral por la tercera sección, ¿no? Bueno, entonces no fue indiferente e inmediatamente después de que se conoce esta noticia, comenzó el aluvión de reacciones internacionales, no solamente en los principales medios del mundo, sino desde este foco progresista que todavía impera en la región de la mano de Lula da Silva. En el caso de Lula da Silva, quizás la figura más prominente de Iberoamérica, ¿no? En términos políticos, él evitó pronunciarse personalmente y mismo desde el Palacio del Planalto me indicaron que no tenía pensado tampoco dirigirse porque él está en una situación delicada con, en este caso, el gobierno de Javier Milei, que se mantienen las relaciones por vías diplomáticas, pero no quiere meterse tanto ahí. Lo que sí lo definieron fue como un momento muy triste, al igual que lo hizo la Casa Rosada, pero sí se pronunció al respecto el Instituto Lula, porque en Brasil hay dos institutos muy importantes que responden al presidente brasileño, que es el Instituto Lula por un lado, y que es una especie de think tank como el Instituto Patria de Cristina, y también el Partido de los Trabajadores como partido político. Bueno, el caso del Instituto Lula es muy interesante porque hablaron de que el caso de Cristina Kirchner
no es un asunto interno de la Argentina, ¿no? Como han dicho otros dirigentes del mundo que quizás no se atreven a opinar por cuestiones diplomáticas, pero en este caso dicen esto no es un asunto interno de Argentina, sino que la persecución política de dirigentes políticos que de alguna forma le mojan la oreja, cito, al poder corporativo, es una cuestión que afecta al Estado de Derecho y a la calidad democrática de la región, es decir, de una América Latina que se presenta como una promotora del Estado de Derecho y de la calidad democrática. Ceci. Y datito no menor, mencionan directamente a Mauricio Macri. ¿Ah, sí? ¿A Macri? Directo, sí. El Instituto Lula, ¿no? Que es una organización muy importante en Brasil, apuntan directamente contra Macri como impulsor del lawfare para supuestamente proscribir a la presidenta. Y metió a presos a 15 funcionarios, por lo menos, Macri en su gobierno. Y bueno, a los brasileños al menos a través del Instituto Lula, Sí. porque insisto, el presidente de Brasil decidió no hacer ninguna declaración pública, fue contundente, Ahora, no Ceci, hubo lugar a dudas. Vos que hablás con varios funcionarios de renombre a nivel nacional, digo, ¿hay repercusión en la Casa Rosada por lo que pasó con Cristina? ¿Cualquier repercusión que puede traer una noticia negativa para con el gobierno? Y en principio reinó el shock, esa fue la primera reacción antes de que siquiera pudieran reaccionar el gobierno, más allá de que era un tema que ya se rumoreaba, mismo desde el entorno de Cristina se encargó de difundirlo en la semana previa. Así todo, cuando se conoció la noticia, sabemos, como contaba Nati, que la delegación argentina encabezada por el presidente y sus principales colaboradores están en Europa y en Israel. Entonces Guillermo Francos, el jefe de gabinete, de alguna forma asumió esta responsabilidad de dar la cara y mismo ayer fue el representante del gobierno, por ejemplo, en la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, ¿no? Un think tank de política exterior, uno de los más importantes de la región que aboga por el interés nacional, ¿no? Y bueno, Francos desde ese lugar se manifestó en la misma línea, esto es muy triste y así todo se desligó un poco, decía el gobierno. Nosotros no nombramos ni un juez de paz, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Ahora, no les es indiferente la repercusión internacional que puede tener este fallo en lo que es la imagen de Argentina en el mundo, ¿no? Claro, obvio, obvio. Ahora, la defensa de Cristina va a plantear este caso a la justicia internacional. ¿Qué se sabe al respecto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de la Haya, tanto la Internacional de Justicia, la de la ONU, como la penal, van a ser los espacios multilaterales donde la defensa de Cristina, encabezada por Gregorio Dalbón, va a encarar una estrategia de defensa internacional amparándose en un artículo del Código Penal que digamos que obliga de alguna forma al Estado argentino a cumplir con disposiciones de estos organismos internacionales de justicia. Las presentaciones ya están, de hecho cuando sale la ratificación de la condena a Cristina, Dalbón ya estaba en la Haya aceitando todo esto. Y se espera que, igual hay que esperar porque puede llevar hasta de mínima un año que estos organismos internacionales se pronuncien en función de una supuesta violación a los derechos humanos de la expresidenta. Ese es el foco, también hay una cuestión de género que pasa por otro lado, pero que de mínima obligue al Estado argentino a volver la causa a casación, es decir, desconocer lo que dijo la Corte y volver a seleccionar otros jueces que la juzguen en función de la legítima defensa. Mientras tanto, aquí en la Argentina pasan cosas económicas importantes, Zeta Orlando, porque Caputo dijo, bueno, en el medio del lío yo voy a meter ahí deuda por 7.000 millones de dólares. Derremate.com. Epa. Es la operación, no es chivo porque no existe más esa empresa. No existe más, mirá. Hace como 20 años, ¿no? Desapareció por una fusión. Bueno, ese es el nuevo operativo de Luis Caputo. Les propongo hacer al revés. Primero escucharlo a él y después opinamos, porque tenemos un montón de remates que está haciendo el ministro de Economía. Habló ayer, le huye al periodismo, le tiene miedo, me parece, a los medios de comunicación. A los que le preguntan, ¿no? Le tiene miedo a la gente que hace preguntas, a los periodistas, a los críticos, a los no ensobrados, como diría también Franco Lindner. Porque habló en el stream oficialista, el stream que algunos dicen que se financia con fondos públicos, carajo, en un programa del Ministerio de Economía casi. No le hicieron preguntas incómodas, se sintió
más bien un ambiente de café. Pero son todos funcionarios, por eso. Son por eso, por eso digo, es un programa casi del Ministerio de Economía. No lo hicieron, claro, exactamente, es un lugar propio, es un canal propio, ese momento que lo presentaron como tal. Digo, es la vocería del Ministerio de Economía donde todo el mundo habla, ¿no? El Ministerio de Economía que no anuncia proyectos de inversión, anuncia toma de deuda. Deuda, y si querés lo escuchamos. No solamente deuda, presta atención. Habla, pero que nosotros de hecho estamos trabajando en eso, que es, va a haber venta de activos por miles de millones de dólares. Vamos a vender, digamos, muchos de los activos del AVE, y eso va a generar un ingreso de miles de millones de dólares. Va a haber licitaciones, como por ejemplo las centrales hidroeléctricas en el corto plazo, donde el Estado recaudará 400, 500 millones de dólares. Van a haber también privatizaciones, o sea, la forma en que acumulamos reservas la decide el gobierno nacional, y son, como dijimos, diferentes formas. No es necesariamente que el tipo de cambio tenga que ir al piso de la banda, ¿sí? Activos, privatizaciones, de todo, Zeta. Está de remate Luis Caputo. Está de remate Luis Caputo. Le puso un se vende al país, a Argentina en el mapa. Se vende, bueno, la razón. Se vende todo, las cosas de la abuela. Sí, dueño directo. ¿Esto cuándo fue ayer? Fue ayer. Ustedes saben que ayer... Mientras Cristina estaba en ese momento por salir la condena, porque fue ayer, ¿no? Estábamos todos mirando a Cristina. Luis Caputo estaba rematando el país. Ustedes saben que además ayer fue el día de la afirmación sobre los derechos argentinos, sobre las Malvinas, Islas y el sector antártico, ¿no? El entreguismo cobra otro color el 10 de junio. Claro. Bueno, ahí nosotros en el diario Perfil vamos a estar sacando justamente una información, un detalle de lo que va a ser la venta más importante de todas, de todos estos paquetes que pueden vender acciones y demás, que tiene que ver con AISA, ¿no? Eso se viene para dentro de un par de meses. Se están tratando de apurarlo porque justamente el gobierno nacional necesita muchos dólares. Abandonó el plan de los 1.000 pesos un dólar. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya lo abandonó? Ya lo abandonó, lo escuchábamos recién, dijo va a estar rápido flotando en 1.200, nadie quiere necesariamente ir a los 1.000, eso fue un mito. Lo cierto es que están buscando dólares porque se les escapa un poco todo ese plan. Está desesperado Luis Caputo porque, bueno, Milei le dio la orden de que no compre reservas, no compre dólares, digamos, del Banco Central para sumar reservas en el mercado libre de cambios, donde los exportadores venden, donde todo el que tiene dólares sale a venderlo ahí. Bueno, le dio la orden Milei de que no compre ahí a menos de que baje de los 1.000 pesos. Como bien aclaraba Ari, perdieron el objetivo de mantener 1.000 pesos, entonces la orden de Milei se mantiene en que no compren ahí los dólares. ¿Cómo hace entonces Luis Caputo para sumar reservas que están en negativa las netas? Si no es comprando, bueno, vendiendo la joya a la abuela, vendiendo AISA, que es una empresa que sirve también para como salario indirecto para los trabajadores, con subsidios o con precios que no son quizás los que pondría un privado, vendiendo las empresas hidroeléctricas, vendiendo todos los bienes que tiene el Estado. AVE es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, se la dieron a IRSA básicamente, porque estaba ahí uno de los funcionarios de IRSA, y la denuncia que hay de parte de la oposición es que lo que está haciendo Milei y lo que quiere hacer es vender todos los bienes que tiene en este momento el Estado. Lo confirmó Caputo recién. ¿Y qué tiene ahí? Bueno, miles de activos, entre ellos la unidad turística Chapadmalal y Embalse, que son las dos que había creado Perón para que se vayan de vacaciones los obreros. Daniel Scioli dijo que se lo entregaban al AVE, pero no significaba que lo iban a vender, significaba que Ahora, le querían concesionar. Bueno, acá Caputo lo que está diciendo es que van a vender todo. Ahora, Zeta, ¿se estaba manteniendo esos lugares? No digo para justificar a Caputo, pero digo, el gobierno esgrime que no se cuidaron, que no estaban dando... Se hicieron inversiones no tenían multimillonarias en el gobierno anterior para recuperar bienes del Estado. Se hicieron inversiones multimillonarias para ¿Multimillonarias? Sí. Estaban en condiciones óptimas porque se estaban utilizando para distintos bienes del Estado, ¿no? Lo que hizo Milei desde que asumió fue abandonarlas, muchas. Entonces ahora, bueno, puede llegar a salir a decir,
mirá, está abandonado. Claro, está abandonado hace un año y medio porque vos lo dejaste abandonado. Pero la realidad es que son bienes que eran, bueno, cumplían los propósitos que tenían algunos. Otros son bienes del Estado que simplemente están ahí para diversos motivos, ¿no? Pero la realidad es que Caputo, mientras tanto, está rematando el Estado. Y no quiero dejar de mencionar una noticia reciente que sacó el Banco Central que amplió en 2.000 millones de dólares las operaciones de repo con bancos internacionales. Más deuda. ¿Qué significa? Más deuda. Más deuda. Como dice Ari. Dos palabras, más deuda. Y además, bueno, los 7.000 millones que quiere Luis Caputo endeudarse con privados. La idea de Caputo es llenar las arcas del Banco Central con más deuda. ¿Cómo salir del pozo? Cavando, te responde Caputo. Tremendo. ¿Y las inversiones, chicos? ¿Qué ¿Dónde es eso? están? No me ¿Dónde acuerdo. están? La verdad que nos vendieron un pescado podrido con eso. No aparecieron más. Aparecieron en alguna que otra operación, pero la verdad es que... Hay que pedirle a Milei el celular, el WhatsApp. ¿Dónde está ese mensajito del inversor privado? Exactamente. Que poner guita en Chicos, allá viene Peligro de Gol, nuevo programa aquí en Bravo TV. Nosotros nos encontramos mañana a las 6 de la tarde en esta pantalla querida. Recordá que no somos leones, pero sí periodistas de raza y vamos a mostrar los colmillos. Muchas gracias.